No sé desde dónde me estés escuchando. Tal vez estés cuidando a un niño que no es tuyo, poniendo la mesa para alguien que nunca da las gracias, o simplemente esperando que te vean. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy va a tocar tu corazón. En las colinas serpenteantes de las lomas de Chapultepec, donde las mansiones se alzan como castelos modernos contra el cielo brumoso de la Ciudad de México, se erguía una casa que parecía burlarse de la misma noción de hogar. Detrás de sus rejas de hierro forjado y jardines perfectamente cuidados, bajo arañas de cristal que proyectaban arcoíris fríos sobre pisos de mármol, vivía un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada de lo que su corazón verdaderamente necesitaba. La fortuna de Roberto Mendoza se extendía más allá de toda comprensión, construida sobre décadas de inversiones astutas en bienes raíces, acciones tecnológicas e incluso criptomonedas. Su patrimonio neto, medido en cientos de millones de pesos, crecía diariamente a través de dividendos e interés compuesto. Sin embargo, su vida se sentía en bancarrota de calidez. El silencio en esa mansión era ensordecedor. No era la quietud pacífica de la satisfacción, sino el eco hueco de la ausencia. La ausencia de risa que venía del corazón, de voces que hablaban con ternura en lugar de obligación, de pasos que se apresuraban unos hacia otros en lugar de alejarse. Roberto se movía por su territorio como un fantasma que rondara su propia vida, sus costosos zapatos italianos haciendo clic contra el mármol que reflejaba todo, pero no ofrecía calidez alguna. El sonido parecía burlarse de él. Cada paso un recordatorio de qué tan lejos se había desviado del hombre que una vez fue. 2 años antes, la muerte había visitado esta casa y se había robado a Isabela, la esposa de Roberto, dejando atrás a 2 niños de 8 años cuyos ojos habían crecido demasiado serios, demasiado rápido. Miguel y Lucas, gemelos idénticos con los ojos café gentiles de su madre y la barbilla terca de su padre, vagaban por habitaciones que se sentían más como un museo que como un hogar. Hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de que sus voces pudieran romper la frágil paz que su padre parecía requerir. Su risa, cuando llegaba, sonaba apologética, rápidamente sofocada por el peso opresivo del duelo que se colgaba sobre todo como el smog de la Ciudad de México. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. El Mercedes negro de Roberto atravesó las puertas electrónicas a las 6:30, más temprano de lo usual, pero aún lo suficientemente tarde para que la calidez del día hubiera cedido al abrazo fresco del atardecer. Cargaba su portafolio con el peso de un hombre cargando el mundo, sus hombros llevando no solo la carga de su imperio empresarial, sino la responsabilidad aplastante de criar a 2 hijos a los que apenas sabía cómo alcanzar. La bolsa había cerrado con un alza del 3% ese día, añadiendo otro millón a su riqueza ya obscena, pero los números en su portafolio se sentían tan sin sentido como los muebles de diseñador que llenaban sus cuartos vacíos. Mientras entraba al gran vestíbulo, pasando el óleo de Isabela que parecía observarlo con ojos llenos de reproche no expresado, Roberto escuchó algo que lo detuvo en seco. Era el sonido de la risa, risa verdadera, del tipo que burbujea desde muy adentro y no puede contenerse o manufacturarse. Se deslizaba desde el segundo piso como música que había olvidado cómo escuchar, atrayéndolo por la escalera curva con su barandal tallado a mano que había costado más que el salario anual de la mayoría de la gente. El sonido lo llevó al dormitorio de los gemelos, una habitación que Isabela había decorado con trenes y aviones y sueños de aventura. A través de la puerta parcialmente abierta, Roberto la vio. Esperanza García, la mujer que se había deslizado silenciosamente a sus vidas 2 años atrás y de alguna manera, sin que nadie se diera cuenta, se había convertido en su corazón latiente. Se sentaba con las piernas cruzadas en el tapete persa entre las camas gemelas, su vestido sencillo de algodón extendido alrededor de ella como pétalos de flor, sus manos danzando por el aire mientras tejía una historia sobre caballeros valientes y bosques mágicos. Miguel y Lucas se colgaban de cada una de sus palabras, sus ojos brillantes de asombro, sus pequeños cuerpos inclinándose hacia ella como si fuera la misma gravedad. La voz de Esperanza no era nada especial según estándares convencionales, no entrenada o pulida como los tutores privados que Roberto contrataba para los niños.
Llevaba el acento suave del oriente de la ciudad, donde había crecido en una colonia donde los carros de helados tocaban melodías tintineantes y los niños dibujaban cuadros de avión en banquetas agrietadas. Pero había algo en su tono, una calidez que parecía envolver a los niños como una manta recién salida de la secadora, que hacía que incluso el corazón congelado de Roberto se moviera con reconocimiento. Esto era lo que había estado faltando en su casa. No solo sonido, sino la música del afecto genuino. Esperanza García había llegado a sus vidas a través de la eficiencia estéril de una agencia de empleo doméstico, sus referencias impecables, pero no reveladoras. Tenía 42 años, nunca se había casado, con cabello canoso que mantenía recogido en un chongo sencillo y manos que llevaban los callos del trabajo duro. Vivía en un departamento pequeño en la Doctores, tomando 2 camiones y una línea del metro para llegar a la mansión cada mañana a las 7 en punto. Su salario mensual, aunque generoso según los estándares del trabajo doméstico, representaba apenas una fracción de lo que Roberto gastaba en vino para sus cenas de negocios. Pero el dinero, como Roberto estaba aprendiendo lentamente, no podía comprar lo que Esperanza traía a su hogar. Poseía algo mucho más valioso que la riqueza, la habilidad de ver directamente a las almas de niños heridos y ofrecer exactamente lo que necesitaban. Cuando Miguel tenía pesadillas sobre perder a su madre, Esperanza se sentaba junto a su cama, no ofreciendo lugares comunes vacíos, sino simplemente estando presente, su mano fresca contra su frente febril. Cuando Lucas luchaba con la lectura, ella pacientemente sondeaba las palabras con él, celebrando cada pequeña victoria como si hubiera conquistado montañas. La rutina que Esperanza había establecido era invisible para Roberto, que se iba temprano a su oficina del centro y regresaba después de que la cena había sido servida y la tarea completada. Se perdía los rituales matutinos, cómo tarareaba suavemente mientras preparaba el desayuno, cómo trenzaba el cabello de los niños para la escuela con dedos gentiles que nunca jalaban o pellizcaban, cómo empacaba sus loncheras con notas escritas en su letra cuidadosa. Ten un día valiente, o recuerda, eres amado. Estos pequeños actos de ternura no costaban nada en pesos, pero valían todo en la moneda de la seguridad infantil. Se perdía ver cómo transformaba la perfección estéril de la mansión en algo que se acercaba a la calidez. Abría ventanas para dejar entrar el sol chilango, a pesar de las quejas del ama de llaves sobre el polvo. Reacomodaba muebles para crear rincones acogedores de lectura, ignorando las protestas del diseñador de interiores sobre perturbar el feng shui. Lo más importante, llenaba el silencio con vida, enseñando a los niños juegos de cartas que su propio padre le había enseñado, mostrándoles cómo hacer aviones de papel con documentos de negocios desechados, convirtiendo la hora del baño en una aventura con historias de reinos submarinos y valientes príncipes sirena. Los niños florecieron bajo su cuidado como flores, finalmente recibiendo la luz solar apropiada. Sus calificaciones mejoraron no porque fuera una tutora hábil, sino porque los hacía sentir capaces de aprender. Su confianza creció no a través de lecciones o campamentos costosos, sino a través de su creencia consistente en su bondad. Nunca les habló como si fueran criaturas frágiles dañadas por la pérdida, sino como seres humanos completos, merecedores de respeto y alegría. En su presencia, recordaron cómo ser niños otra vez. Pero la propia infancia de Esperanza había estado ensombrecida por la pobreza y la pérdida. Había crecido en una casa de 2 recámaras, donde la familia extendida iba y venía como la marea, donde la cena podría ser frijoles y arroz por la 4ª noche consecutiva, donde los regalos de Navidad venían de la tienda de a peso y se envolvían en periódicos de caricaturas. Su madre había limpiado casas para familias adineradas en Polanco, llegando a casa con historias de baños de mármol y closets más grandes que toda su casa. Esperanza se había prometido que nunca sería amargada sobre las desigualdades que presenciaba. Nunca dejaría que el resentimiento envenenara el amor que tenía que ofrecer. Ese amor había sido probado por la tragedia. A los 25, Esperanza había dado a luz a un hijo, Daniel, cuyo padre había desaparecido antes del primer aliento del bebé. Por 3 años preciosos, había vertido todas sus esperanzas y sueños en ese niño hermoso,
trabajando turnos dobles como mesera para pagar la guardería y las visitas al doctor. Daniel había sido todo para ella, su sol matutino, su estrella vespertina, su razón para creer en el mañana. Entonces, en un momento que aún rondaba sus sueños, un conductor borracho se lo había robado, dejando a Esperanza con brazos vacíos y un corazón que se sentía tan estéril como un desierto después de la sequía. Los años que siguieron habían sido un borrón de duelo y supervivencia. Esperanza había trabajado como camarista de hotel, empleada de tienda, cuidadora para clientes ancianos, cualquier trabajo que le permitiera servir a otros sin tener que hablar de su propia pérdida. Había aprendido a encontrar significado en pequeños actos de bondad, a descubrir propósito en hacer la vida de otras personas un poco más brillante. Cuando la agencia de empleos había llamado sobre una posición cuidando niños gemelos, algo en el pecho de Esperanza había despertado. No esperanza exactamente, sino la débil posibilidad de utilidad. La primera vez que había visto a Miguel y Lucas, con ojos huecos y aferrándose el uno al otro, en las secuelas del funeral de su madre, Esperanza había reconocido espíritus afines. Eran niños conocedores de la pérdida, almas pequeñas aprendiendo demasiado temprano que el amor podía desvanecerse sin advertencia. No había aplicado para el trabajo para sanar sus propias heridas, pero descubrió que al nutrir a estos niños, alguna parte de su propio corazón roto comenzó a sanarse. Ellos la necesitaban, y ella necesitaba ser necesitada. Era una transacción que no tenía nada que ver con el salario que Roberto depositaba en su cuenta cada mes. Por 2 años, este arreglo había funcionado con precisión de relojería. Esperanza llegaba cada mañana cuando las luces traseras de Roberto desaparecían por la entrada, y se iba cada tarde antes de que sus faros la iluminaran. Existían en universos paralelos dentro de la misma casa, sus caminos cruzándose solo ocasionalmente en pasillos o en los breves momentos cuando él revisaba a los niños antes de dormir. Conocía su nombre, sabía que era competente y confiable, sabía que los niños parecían contentos bajo su cuidado, pero nunca realmente la había visto, no como una persona completa con sueños y penas y una capacidad para el amor que excedía la descripción de su trabajo. El otro personal trataba a Esperanza con distancia educada. La señora Chen, el ama de llaves que había trabajado para la familia desde antes de la muerte de Isabela, mantenía jerarquías estrictas. Esperanza era la sirvienta, nada más, nada menos. Comía su almuerzo sola en el desayunador, mientras la señora Chen cenaba con el jardinero y el hombre de mantenimiento de la alberca en el cuarto del personal. No era incluida en los bonos navideños o asados de verano. Cuando visitantes venían a la casa, se esperaba que se hiciera invisible, que se deslizara al fondo como papel tapiz. El mensaje era claro. Pertenecía a la categoría de personas que servían, no personas que importaban. Los niños, absorbiendo estas reglas no dichas, habían aprendido a compartimentar su afecto. Adoraban a Esperanza dentro de los límites de su mundo privado, sus recámaras, el patio, las horas calladas de tarea vespertina. Pero cuando su padre aparecía, o cuando iban a eventos escolares o fiestas de cumpleaños, en sus círculos de privilegio, instintivamente entendían que Esperanza pertenecía a una esfera diferente. La abrazarían de despedida en las mañanas con calidez genuina. Luego, hablarían de sus planes de fin de semana con amigos como si ella simplemente cesaría de existir hasta el lunes por la mañana. Esta invisibilidad se había vuelto el dolor familiar de Esperanza. Se había acostumbrado a amar sin reconocimiento, a celebrar cumpleaños desde la cocina, mientras las fiestas pasaban en el comedor, a escucharse referida en tercera persona, aun cuando se paraba a 3 pies de distancia. ¿Les dio sus vitaminas a los niños? ¿Se acordó de empacar el equipo de fútbol? Asegúrate de que sepa sobre la salida temprana mañana. Nunca esperanza, nunca una conversación directa, nunca reconocimiento de que podría tener percepciones sobre los niños que pasaba 10 horas al día nutriendo. La soledad de esta existencia era suavizada solo por el afecto genuino de Miguel y Lucas. Podrían no ser capaces de reclamarla públicamente como familia, pero en momentos privados le ofrecían una devoción que llenaba algunos de los espacios vacíos en su corazón. Miguel le guardaba la última galleta de su refrigerio escolar, cuidadosamente envuelta en una servilleta,
y presentada con la ceremonia de un regalo de Estado. Lucas le dibujaba flores y arcoíris, firmándolos para Esperanza con amor Lucas en su letra cuidadosa de 8 años. Estos pequeños tesoros los guardaba en una caja de zapatos bajo su cama, prueba de que su amor no era completamente no correspondido. Pero esa noche, a principios de octubre, cuando Roberto se paró fuera de la puerta del dormitorio de los niños y verdaderamente vio a Esperanza por primera vez, el balance cuidadoso de sus mundos separados comenzó a cambiar. La vio dar forma a castillos en el aire con las manos. Vio su cara brillar con el placer simple de hacer sonreír a los niños. Vio a sus hijos inclinarse hacia su calidez como polillas atraídas a la llama. Por primera vez en 2 años, Roberto presenció lo que Isabela habría querido ver, sus niños siendo amados, no como obligaciones o cargas, sino como regalos dignos de celebración. Se escabulló de la puerta sin anunciarse, pero algo fundamental había cambiado. Mientras se sentaba en su oficina en casa esa noche, revisando reportes de ganancias y estados de portafolio, Roberto encontró su mente vagando hacia preguntas que nunca se había ocurrido preguntarse. ¿Dónde había aprendido Esperanza a contar historias con habilidad tan cautivante? ¿Qué la hacía reír? Reír verdaderamente, de la manera que había extraído risa de sus hijos. ¿En qué pensaba durante esos largos viajes en camión de ida y vuelta al trabajo? ¿Qué sueños llevaba en su corazón mientras doblaba la ropa de sus hijos y los cantaba para dormir? Por primera vez desde la muerte de Isabela, Roberto se durmió pensando no en pérdidas y fracasos, sino en la posibilidad de que la sanación pudiera usar el rostro más inesperado. En la mañana se encontró demorándose sobre el café, esperando atrapar un vistazo de la llegada de Esperanza, curioso de ver cómo se movía por su casa cuando pensaba que nadie estaba viendo. La mujer que había sido invisible para él por 2 años era de repente, inexplicablemente, imposible de ignorar. 3 semanas después, en una noche envuelta en niebla cuando la Ciudad de México usaba el primer abrigo gris del invierno, la crisis golpeó el hogar de los Mendoza con la violencia repentina que parecía dirigirse a los niños con crueldad especial. Miguel, el más aventurero de los gemelos, había convencido a su hermano de escabullirse después de la cena para atrapar luciérnagas en el jardín trasero. La propiedad era vasta, extendiéndose a través de 2 acres de paisajismo en terrazas que incluía grutas ocultas, senderos serpenteantes de piedra y alcobas sombrías donde incluso los adultos podían perder el rumbo. Lo que comenzó como exploración inocente se volvió pesadilla cuando Miguel, persiguiendo un parpadeo particularmente elusivo de luz, vagó más allá de las áreas iluminadas hacia los alcances más oscuros de la finca. La niebla que había rodado desde las montañas creó un laberinto desorientador de sombras y sonidos ahogados. En minutos, el niño de 8 años se encontró completamente perdido, llamando a su hermano, con una voz que se volvió delgada por el pánico. El paisajismo costoso que la fortuna de Roberto había comprado, los arces japoneses importados, las esculturas de piedra talladas a mano, las rocas artísticamente colocadas, se convirtieron en obstáculos que confundían en lugar de guiar al niño asustado. Lucas fue el primero en dar la alarma, irrumpiendo por las puertas francesas hacia la sala donde Roberto se sentaba, revisando reportes de adquisiciones, su cara rayada con lágrimas y tierra. «Papá, no podemos encontrar a Miguel. Está perdido en la niebla y está oscureciendo y tiene miedo». Las palabras salieron en tropel de terror y Roberto sintió que su sangre se cristalizaba en hielo. En un instante, los márgenes de ganancia trimestrales que habían ocupado su atención parecían como marcas sin sentido en papel comparadas con la posibilidad de perder a su hijo. Los siguientes 30 minutos pasaron en un borrón de actividad frenética. Roberto llamó a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes prometieron enviar unidades, pero advirtieron que el tiempo de respuesta podría demorarse debido a múltiples emergencias vespertinas. Activó el sistema de iluminación exterior de la mansión, inundando los terrenos con brillo artificial duro que de alguna manera hacía que la niebla pareciera aún más impenetrable. La señora Chen despertó al jardinero y el equipo de mantenimiento de la alberca, presionándolos al servicio para una búsqueda en expansión que cubrió cada pulgada de la finca aderezada. Pero fue Esperanza quien verdaderamente entendió lo que necesitaba hacerse.
Había estado en la cocina preparando las loncheras del día siguiente cuando los gritos de Lucas la alcanzaron y había corrido a la sala a tiempo de escuchar a Roberto gritando instrucciones a su teléfono. Sin esperar permiso o dirección, agarró una linterna del cajón de utilidades y se deslizó afuera, su corazón guiado por un instinto que trascendía la lógica o el protocolo. Mientras los otros buscaban en cuadrículas organizadas, gritando el nombre de Miguel y esperando respuestas racionales de un niño de 8 años aterrorizado, Esperanza dejó que su intuición maternal guiara sus pasos. Conocía los patrones de Miguel, entendía sus lugares de escondite, podía pensar como un niño asustado en lugar de un adulto en pánico. Se movió más allá de las áreas aderezadas hacia la frontera de la propiedad, donde el paisajismo cedía al matorral nativo del Valle de México, y la cerca del vecino creaba corredores oscuros que podrían atraer al sentido de aventura de un niño. Lo encontró acurrucado contra la reja de hierro forjado que separaba la finca Mendoza de la ladera más allá, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. Su pijama de Superman estaba desgarrada por espinas, sus pies descalzos arañados por vagar a través de piedra áspera y terreno espinoso. Cuando el rayo de linterna de Esperanza iluminó su cara rayada de lágrimas, el alivio que la inundó fue tan intenso que casi la llevó a las rodillas. «Miguel, corazón, estoy aquí», le gritó suavemente, acercándosele como a un animal herido que podría salir corriendo si se asustaba. «¿Estás seguro ahora? Te voy a llevar a casa». Se quitó su cardigan de punto y lo envolvió alrededor de sus hombros temblorosos, recogiéndolo en sus brazos con una ternura que venía del pozo más profundo del amor maternal. Se aferró a su cuello con dedos desesperados, sus sollozos ahogados contra su hombro, mientras lo cargaba a través del jardín oscuro hacia la baliza de las luces de la casa. Cuando emergieron de la niebla al círculo de brillo artificial, Esperanza parecía una enfermera de guerra cargando a un soldado herido a la seguridad. Su cabello había escapado de su chongo ordenado usual, su vestido sencillo estaba manchado de tierra y humedad, pero su cara irradiaba la satisfacción feroz de una misión cumplida. Miguel se envolvía alrededor de ella como un koala, su fe en su protección absoluta e inquebrantable. La primera emoción de Roberto fue puro alivio. Su hijo estaba seguro, ileso más allá de arañazos que sanarían en días. Pero mientras vio a Esperanza entregar al niño a sus brazos extendidos, mientras vio la manera en que los ojos de Miguel se demoraron en su cara con gratitud y confianza, Roberto sintió algo agrietarse abierto dentro de su pecho. Esta mujer, a quien apenas había reconocido por 2 años, había arriesgado su propia seguridad para salvar a su hijo. Se había aventurado en la oscuridad sin vacilación, guiada por nada más que amor y determinación. «Gracias», dijo quedamente, las palabras sintiéndose inadecuadas para expresar lo que le debía. Esperanza asintió, su respiración aún despareja por el esfuerzo y la adrenalina. Luego se echó atrás para permitir a la familia su reunión. Ya se estaba retirando a su invisibilidad familiar cuando Roberto atrapó su brazo gentilmente. «No, en serio, gracias, no sé cómo», luchó por palabras. Este hombre que comandaba salas de juntas y negociaba tratos de millones de pesos con precisión elocuente. «Lo salvaste, lo trajiste a casa». La sonrisa de Esperanza estaba cansada pero genuina. «Es un buen niño. Los niños necesitan explorar, pero también necesitan a alguien que los traiga de regreso cuando han ido demasiado lejos». Su sabiduría simple llevaba profundidades que Roberto apenas comenzaba a entender. Mientras reunía la linterna y su compostura dispersa, preparándose para retirarse a su esfera separada, Roberto se encontró reacio a dejar que el momento terminara. «Esperanza», gritó sorprendiéndolos a ambos con su uso de su nombre. ¿Te quedarías con él esta noche? ¿Solo hasta que se duerma? Creo que podría necesitar...» No pudo terminar la oración, pero ella entendió. «Por supuesto, señor Mendoza, lo cuidaré». Y lo hizo instalándose en la silla junto a la cama de Miguel, su presencia un ángel guardián contra las pesadillas que podrían venir. Le cantó suaves arrullos mexicanos que su propia madre le había cantado, su voz tejiendo un capullo de seguridad alrededor del niño asustado. Cuando el sueño finalmente lo reclamó, permaneció por otra hora, vigilando sus sueños como centinela de guardia. Desde el pasillo, Roberto observó por la puerta parcialmente abierta,
viendo la silueta de Esperanza contra el resplandor de la luz nocturna. Por primera vez en años, se permitió recordar la voz de Isabella murmurando canciones similares, su figura delineada por sombras similares. Pero en lugar del duelo aplastante que usualmente acompañaba tales memorias, sintió algo más, un reconocimiento de que el amor podía tomar formas diferentes y aún ser real, aún ser precioso, aún ser digno de gratitud. Esa noche marcó el comienzo de una transformación sutil en el hogar Mendoza. Roberto comenzó a notar cosas que había estado ciego a por meses. La manera en que Esperanza anticipaba las necesidades de los niños antes de que las expresaran, la eficiencia gentil con la que manejaba sus horarios y estados de ánimo, los 1000 actos pequeños de bondad que convertían una casa en algo que se acercaba al hogar. Comenzó a llegar más temprano del trabajo, no para revisar su desempeño, sino para presenciar la magia que obraba en los momentos ordinarios del cuidado infantil. La vio enseñar a los niños a doblar sábanas ajustables, convirtiendo un quehacer mundano en un juego de geometría y trabajo en equipo. La vio vendar rodillas raspadas con la seriedad de un cirujano de campo de batalla, completo con calcomanías que transformaban heridas en medallas de valentía. La observó escuchar su charla interminable sobre política escolar y drama del recreo con la misma atención que podría dar a asuntos de importancia internacional. En su presencia, Miguel y Lucas se volvieron completamente ellos mismos, divertidos, creativos, ocasionalmente traviesos, siempre amados. Pero tal vez lo más importante, Roberto comenzó a ver la propia humanidad de Esperanza. Notó la manera en que se pausaba a veces mientras doblaba ropa, su mano descansando brevemente en una camisa pequeña como si la bendijera. Vislumbró la manera cuidadosa en que empacaba ropa que ya no les quedaba, tratando cada prenda desechada con la reverencia de memoria archivada. La vio deslizar refrigerios extra en las mochilas de los niños en días cuando parecían particularmente cansados o estresados, su intuición leyendo sus necesidades como un barómetro leyendo presión atmosférica. Una tarde a finales de noviembre, mientras el otoño pintaba el cañón en tonos de oro y óxido, Roberto se encontró demorándose en la cocina, mientras Esperanza preparaba refrigerios después de la escuela. Los niños estaban en el jardín, rastrillando hojas en pilas para saltar bajo el ojo vigilante del jardinero. La luz del sol se inclinaba por las ventanas, calentando las encimeras de granito y proyectando patrones danzantes en las paredes. Por primera vez en esta casa, Roberto sintió algo que se acercaba a la paz. Esperanza, dijo quedamente, probando las aguas de conversación genuina, ¿cómo aprendiste a ser tan buena con los niños? Es como si los entendieras instintivamente. Levantó la vista de rebanar manzanas, su cuchillo pausando a media moción. Por un momento, pensó que podría desviar la pregunta con los placeres profesionales que usualmente caracterizaban sus interacciones. Pero algo en su tono, tal vez, o la curiosidad gentil en sus ojos, pareció desbloquear una puerta que normalmente mantenía cerrada. «Tuve un niñito una vez», dijo suavemente, su voz llevando el peso de pena antigua. «Daniel, habría tenido 11 años ahora». Reanudó cortando la manzana, sus movimientos precisos y económicos, pero Roberto pudo ver el temblor en sus manos que hablaba de emociones cuidadosamente contenidas. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. «¿Qué pasó?» Esperanza puso el cuchillo y miró por la ventana hacia donde sus hijos jugaban en seguridad inconsciente. Un conductor borracho. Daniel tenía 3 años. Las palabras salieron planas, realistas, como si hubiera aprendido a deshacerlas de emoción para poder sobrevivir su narración. Era todo para mí, mi mundo entero, mi futuro, mi razón para levantarme en las mañanas. Cuando lo perdí, pensé que yo también estaba perdida. Roberto sintió su garganta apretarse con emoción inesperada. Nunca había considerado que Esperanza pudiera cargar su propio duelo, sus propias experiencias con la violencia repentina de la pérdida. En su ensimismamiento, había asumido que su competencia con niños venía de entrenamiento o inclinación natural, nunca imaginando que pudiera construirse sobre una fundación de entender exactamente qué tan preciosas y frágiles eran esas vidas jóvenes. «¿Cómo sigues adelante?», preguntó, sorprendido por su propia vulnerabilidad en la pregunta. Esperanza sonrió, y fue como el amanecer después de la noche más larga.
Aprendí que el amor no simplemente desaparece cuando la persona se va. Tiene que ir a algún lugar, encontrar un nuevo propósito. Daniel me enseñó cómo amar a un niño completamente, y ese conocimiento no murió con él. Solo encontró un nuevo hogar. Miró hacia la ventana otra vez, donde Miguel y Lucas estaban ahora ocupados en una elaborada batalla de aventar hojas. Sus niños le dieron a mi amor un lugar para vivir otra vez. En ese momento, Roberto entendió algo que cambió todo. Esperanza no era solo una empleada que casualmente era buena en su trabajo. Era una mujer que había transformado pérdida devastadora en servicio redentor, que había tomado su corazón roto y lo había usado como brújula para encontrar otros niños que necesitaban exactamente lo que tenía que ofrecer. Su amor por Miguel y Lucas no era deber profesional, era vocación sagrada, nacida de las cenizas de su propia maternidad. «Tienen suerte de tenerte», dijo simplemente, pero las palabras llevaban peso y significado nuevos. «Tengo suerte de tenerlos a ellos», replicó, y Roberto le creyó completamente. Mientras el invierno se profundizó y las fiestas se acercaron, la atmósfera en la mansión continuó evolucionando. Roberto hizo cambios pequeños pero significativos, invitando a Esperanza a acompañarlos para la cena ocasionalmente, pidiendo su opinión sobre actividades de fin de semana para los niños, incluyéndola en decisiones sobre su educación y actividades extracurriculares. Nada dramático u obvio, pero lo suficiente para señalar que sus perspectivas eran valoradas, su presencia apreciada. Esperanza floreció bajo este reconocimiento como una planta del desierto recibiendo lluvia inesperada. Comenzó a ofrecer sugerencias más libremente, a compartir historias de su propia niñez que deleitaron a los niños, a tratar a Roberto más como socio en la paternidad que empleador para ser cuidadosamente manejado. Los límites rígidos que habían definido su relación lentamente se suavizaron sin desaparecer completamente. La Navidad ese año fue diferente de las observancias austeras que habían marcado las dos fiestas anteriores. La influencia de Esperanza podía sentirse en los adornos hechos a mano que aparecieron en el árbol profesionalmente decorado, en el lote de galletas caseras que llenó la cocina con canela y vainilla, en la tradición de leer «Era la noche antes de Navidad», que había sugerido gentilmente. Por primera vez desde la muerte de Isabella, la casa se sintió viva durante la temporada navideña. Pero aún mientras la armonía se asentaba sobre el hogar Mendoza, como nieve sobre un paisaje pacífico, fuerzas de disrupción estaban reuniendo fuerza. La señora Chen había observado la creciente influencia de Esperanza con resentimiento creciente, sintiendo su propia autoridad amenazada por el papel en expansión de la niñera. El ama de llaves había trabajado para familias adineradas lo suficiente para entender los protocolos rígidos que gobernaban tales relaciones, y la ascensión de Esperanza de sirvienta invisible a confidente de confianza violaba cada regla que la señora Chen consideraba sagrada. El catalizador vino en forma de Sandra Morrison, la cuñada de Roberto, quien visitó para el fin de semana de Año Nuevo con sus propios hijos y su arsenal de opiniones sobre manejo apropiado del hogar. Sandra nunca había aprobado el enfoque de manos libres de Roberto hacia la paternidad. Siempre había creído que los niños adinerados necesitaban más disciplina y menos indulgencia. Veía la relación cálida de Esperanza con los niños como un precedente peligroso que los malcriaría para las realidades de privilegio y responsabilidad. «Estás dejando que esa mujer sobrepase sus límites, Roberto», anunció Sandra durante la cena en Nochevieja, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrada a ser escuchada y obedecida. «Ha olvidado su lugar en este hogar. La ayuda debe ser útil, no familiar». Los niños ya habían sido excusados para ver películas en la sala familiar, pero Esperanza estaba en la cocina lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. La señora Chen, sirviendo el plato principal, lanzó miradas significativas en dirección de la niñera, su expresión comunicando claro acuerdo con la evaluación de Sandra. «Esperanza es maravillosa con los niños», replicó Roberto cuidadosamente, no queriendo crear conflicto familiar, pero no dispuesto a dejar que la crítica pasara sin desafío. «Los ama y ellos la aman». «Ese es precisamente el problema», continuó Sandra, calentándose a su tema. «Los niños no deben formar vínculos emocionales con personal doméstico.
¿Qué pasa cuando necesites reemplazarla? ¿Qué pasa cuando vayan al internado y ella no esté ahí para consentirlos? No les haces ningún favor permitiendo este vínculo inapropiado. Roberto sintió la conversación virar hacia territorio que lo hacía incómodo, pero carecía del vocabulario para defender lo que no podía definir completamente. ¿Era Esperanza familia? ¿Era personal? ¿Podía ser ambas? Las preguntas parecían sin respuesta bajo el escrutinio fulminante de Sandra y las miradas de aprobación de la señora Chen. Murmuró algo sobre revisar la situación y cambió el tema a asuntos de negocios, pero la semilla de duda había sido plantada. Durante las siguientes semanas, esa semilla creció con la persistencia de una hierba en tierra fértil. Las palabras de Sandra resonaron en la mente de Roberto durante momentos callados, reforzadas por comentarios sutiles de la señora Chen y miradas cuestionadoras de otros padres en eventos escolares. Comenzó a notar cosas que anteriormente habían escapado su atención, cómo otras niñeras mantenían relaciones más formales con sus pupilos, cómo sus asociados de negocios hablaban de su personal doméstico con profesionalismo frío, cómo los límites en su hogar se habían vuelto inusualmente borrosos. La situación llegó a un punto crítico en un martes lluvioso en febrero, cuando la señora Chen descubrió a Esperanza leyendo cuentos para dormir a los niños desde la vieja silla de Isabela, la silla azul pálido que había sido el lugar favorito de su esposa para lectura vespertina. En la mente de la señora Chen, esto no era solo cruzar límites, sino violación sagrada. Marchó a la oficina en casa de Roberto con indignación recta ardiendo en sus ojos. «Señor Mendoza, siento molestarlo, pero debo hablar francamente. Esa mujer ha olvidado completamente su posición. Esta noche la encontré sentada en la silla de su querida esposa, actuando como si fuera la señora de la casa. Es irrespetuoso a la memoria de la señora Isabela e inapropiado para alguien en su posición. Algo debe hacerse antes de que tome control completamente de su hogar». Roberto levantó la vista de los reportes financieros esparcidos sobre su escritorio. Las palabras de la señora Chen golpeándolo como un golpe físico. La silla de Isabela, territorio sagrado que había permanecido intocado desde su muerte. El pensamiento de Esperanza sentada ahí, de los niños aceptándola en ese espacio tan cargado de memoria y significado, envió una oleada de algo crudo y doloroso por su pecho. ¿Era traición? ¿Profanación? ¿O era algo más? Culpa de cuánto había comenzado a depender de la presencia de Esperanza, miedo de que sus sentimientos por ella estuvieran creciendo más allá de los límites de empleador y empleada. «Ya veo», dijo quedamente, su voz no llevando nada de la calidez que había caracterizado sus interacciones recientes con Esperanza. «Gracias por traer esto a mi atención, señora Chen. Me haré cargo». Pero hacerse cargo resultó más complicado de lo que Roberto había anticipado. Durante los siguientes varios días, se encontró observando a Esperanza con ojos nuevos, buscando evidencia de excesos o presunción. La vio ayudar a Lucas con tarea en el comedor, donde cenas de negocios importantes se habían celebrado. Notó que enseñaba a Miguel juegos de cartas en el tapete persa que valía más que los carros de la mayoría de la gente. La observó tarareando, mientras organizaba closets con la familiaridad casual de alguien que pertenecía en esos espacios. Cada observación alimentaba la ansiedad creciente de que tal vez Sandra y la señora Chen tenían razón. Tal vez había sido demasiado permisivo, demasiado agradecido, demasiado ciego a los peligros de permitir que los límites se disolvieran. Tal vez en su duelo y soledad había proyectado en Esperanza cualidades y significados que existían más en su imaginación que en la realidad. Tal vez lo que había interpretado como amor sanador era en realidad manipulación calculadora de una mujer que entendía exactamente cómo explotar la vulnerabilidad de un viudo. El pensamiento hizo que Roberto se sintiera enfermo, pero una vez plantado, creció con velocidad viciosa. Comenzó a recordar momentos de manera diferente. Era el rescate de Miguel por parte de Esperanza, dedicación heroica o el acto calculado de alguien cimentando su estatus indispensable. Eran sus historias y canciones, expresiones genuinas de afecto o actuaciones cuidadosamente orquestadas, diseñadas para vincular a los niños a ella emocionalmente. Habían sido sus confidencias sobre su hijo perdido, compartir honesto o revelación estratégica
destinada a ganar su simpatía y confianza. La paranoia construyó hasta un crescendo insoportable en una tarde de jueves a principios de marzo, cuando Roberto regresó del trabajo para encontrar a Esperanza enseñando a los niños a cocinar en la cocina gigante que había sido el reino de Isabela. Estaban haciendo panqueques para la cena, una comida que Isabela solía preparar cuando los niños necesitaban confort extra. Harina cubría cada superficie, risa llenaba el aire, y Miguel y Lucas se veían más felices de lo que Roberto los había visto en meses. Pero todo lo que podía ver era otro límite cruzado, otro espacio sagrado invadido, otra pieza del legado de su esposa, siendo sobrescrita por las presunciones de pertenencia de Esperanza. «¿Qué es esto?», preguntó bruscamente, su voz cortando a través de la armonía doméstica como un cuchillo a través de seda. La risa se detuvo inmediatamente. Miguel y Lucas se congelaron en el medio de volcar panqueques, sus caras cambiando de alegría a confusión, a miedo cauteloso. Esperanza se volteó de la estufa, su expresión mostrando que había escuchado no solo sus palabras, sino la frialdad detrás de ellas. «Los niños preguntaron si podíamos hacer la cena juntos», dijo cuidadosamente, su voz estable pero sus manos traicionando su nerviosismo mientras torcía el trapo de cocina. «Dijeron que su madre solía hacer panqueques cuando estaban tristes sobre algo en la escuela». «Mi esposa», dijo Roberto con énfasis que convirtió las palabras en armas, «hacía panqueques en esta cocina. Este es su espacio. Estas son sus recetas. Tú no eres su reemplazo». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el chisporroteo de masa en la plancha caliente y los sonidos silenciosos de dos niños tratando de no llorar. El rostro de Esperanza se puso muy pálido, pero su dignidad permaneció intacta. «Por supuesto que no, señor Mendoza. Nunca presumiría reemplazar a nadie. Solo estaba tratando de ayudar a los niños a sentirse mejor sobre su día difícil». Apagó el quemador y comenzó a limpiar la harina y cáscaras de huevo con movimientos eficientes. Su compostura, un contraste agudo a la devastación emocional que Roberto podía ver en sus ojos. «Tal vez ese es el problema», continuó Roberto, su voz volviéndose más fría, mientras la culpa y confusión lo llevaron a infligir más heridas. «Tal vez has estado tratando de ayudar en maneras que no son apropiadas para alguien en tu posición. Tal vez es momento de recordar exactamente cuál se supone que sea tu trabajo». Los niños miraron fijamente a su padre con expresiones de horror alboreciente, incapaces de entender por qué su noche segura y cálida se había convertido súbitamente en algo aterrador y feo. Miguel, más valiente que su hermano, habló en una voz que temblaba con lealtad defensiva. «Esperanza solo nos estaba ayudando, papá. Le pedimos que nos enseñara. Queríamos hacer la cena como mamá solía hacer». Su cara pequeña estaba rayada con lágrimas, su corazón de 8 años rompiéndose ante la injusticia, siendo visitada sobre su cuidadora querida. «Vayan a sus cuartos», ordenó Roberto, su autoridad parental aplastando toda protesta. «Los dos. Ahora». Los niños huyeron sin argumento, sus pies haciendo eco por las escaleras como soldados en retirada. Su partida dejó a Roberto solo con Esperanza en la cocina destruida, harina asentándose sobre encimeras de granito como ceniza después de un incendio. «Lo siento, señor Mendoza», dijo Esperanza quedamente, su voz llevando décadas de práctica en absorber culpa que no era enteramente suya para llevar. «No quise sobrepasar, solo estaba tratando de hacerlos felices». «Ese es justamente el punto», replicó Roberto, su enojo alimentado por autoodio y confusión que no podía desenredar. «No es tu trabajo hacerlos felices. Tu trabajo es cuidarlos durante las horas que no estoy aquí. Nada más, nada menos. Creo que todos hemos perdido de vista ese hecho». Esperanza asintió una vez, sus movimientos cuidadosos y controlados. Luego reanudó limpiar el desorden de su lección de cocina interrumpida. Cada movimiento era preciso y económico, no traicionando nada del caos emocional que Roberto sospechaba estaba rugiendo dentro de ella. Quería retirar sus palabras, disculparse por la crueldad que vio reflejada en sus ojos gajos, pero orgullo y miedo mantuvieron su lengua prisionera. «Tal vez», dijo Esperanza eventualmente, sin mirarlo mientras limpiaba encimeras con trazos metódicos, «sería mejor si encontrara otra posición.
si mi presencia se ha vuelto un problema para su familia? Las palabras golpearon a Roberto como un golpe físico, mas en lugar del alivio que esperó sentir, pánico inundó su sistema. El pensamiento de que Esperanza se fuera, de que la casa regresara a su vacío anterior, de enfrentar el duelo y enojo inevitables de sus hijos, lo envió dando espirales a nuevas profundidades de emoción confusa. Pero admitir eso significaría reconocer cuánto había llegado a depender de ella, cuánto su presencia había significado no solo a los niños, sino a él. Y ese reconocimiento se sentía demasiado peligroso, demasiado cargado de implicaciones que no estaba listo para enfrentar. «No», dijo rápidamente. Luego forzó su voz a tonos más medidos. «No, eso no será necesario. Solo necesitamos aclarar expectativas, mantener límites apropiados. Estoy seguro de que podemos resolver esto». Pero el daño había sido hecho. La confianza que había estado construyéndose lentamente durante meses se destrozó en minutos, reemplazada por una formalidad cuidadosa que se sintió como invierno asentándose sobre lo que había sido el comienzo de la primavera. Esperanza continuó sus deberes con competencia profesional, pero la calidez se había ido, la risa fácil silenciada, el sentido de familia fracturado. Los niños sintieron el cambio inmediatamente y respondieron con la confusión herida de niños que habían perdido algo precioso sin entender por qué. Durante las siguientes semanas, Roberto observó a su hogar regresar a su eficiencia estéril anterior y se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Pero orgullo e incertidumbre lo mantuvieron de abordar la situación directamente. En lugar, se encontró atrapado en un terreno medio cada vez más incómodo, extrañando la calidez de Esperanza, mientras mantenía la distancia que había demandado, queriendo reparar la relación mientras le faltaba el vocabulario para explicar sus propias emociones complejas. El golpe final vino de una fuente inesperada. Sandra, visitando otra vez a finales de marzo, había introducido a una amiga, Janet Morrison, una especialista en colocación doméstica que sabía cómo manejar personal apropiadamente. Janet, sintiendo oportunidad en la tensión obvia del hogar, comenzó a dejar caer comentarios sutiles sobre la idoneidad de Esperanza para la posición. Sugirió que tal vez alguien con más entrenamiento formal sería mejor para niños de la posición social de Roberto. Mencionó otras niñeras que entendían la importancia de mantener límites apropiados. Más dañinamente, plantó semillas de duda sobre las motivaciones y antecedentes de Esperanza. ¿Has investigado minuciosamente sus referencias?, preguntó Janet sobre vino una noche, mientras Esperanza ayudaba a los niños con tarea en el cuarto de al lado. A veces, las mujeres que han perdido niños pueden volverse excesivamente apegadas a sus pupilos. No es saludable para nadie involucrado. El comentario golpeó en los miedos más profundos de Roberto. ¿Era el amor de Esperanza por sus hijos, crianza genuina o reemplazo patológico de su niño perdido? ¿Era su lugar creciente en sus vidas integración sanadora o sustitución peligrosa? Las preguntas lo atormentaron durante noches sin sueño y días distraídos, envenenando cada interacción con sospecha y segundas adivinanzas. Cuando la crisis final llegó, arribó envuelta en la ropa mundana, de una forma de permiso escolar. Esperanza había firmado el papel de excursión de Miguel cuando Roberto no estaba disponible para aprobarlo, usando la autorización de contacto de emergencia que le había dado meses antes. Era exactamente el tipo de toma de decisiones prácticas que la había hecho invaluable para el funcionamiento suave del hogar. Pero la señora Chen, aún doliendo del estatus elevado de Esperanza, se lo presentó a Roberto como evidencia de exceso peligroso. «Firmó documentos escolares como si fuera familia», reportó la señora Chen con satisfacción apenas escondida. La secretaria de la escuela incluso preguntó si Esperanza era la nueva señora Mendoza. Es completamente inapropiado para ayuda contratada presentarse como teniendo ese tipo de autoridad. El comentario sobre la nueva señora Mendoza golpeó a Roberto como un mazo al pecho. ¿Era así como la gente veía el papel de Esperanza en su hogar? ¿Era así como ella se veía a sí misma? El pensamiento lo envió a una espiral de vergüenza y enojo que tenía poco que ver con formas de permisos y todo que ver con sus propios sentimientos confusos sobre la mujer que silenciosamente se había vuelto esencial para el funcionamiento de su familia. Esa noche,
Roberto tomó la decisión que lo rondaría por meses. Llamó a Esperanza a su oficina, después de que los niños estuvieran dormidos. Su resolución endurecida por vino y orgullo herido. Entró con la cautela de alguien que había aprendido a reconocer peligro en las atmósferas cambiantes de hogares adinerados. Esperanza, he estado pensando sobre nuestro arreglo, comenzó, su voz artificialmente formal. Creo que tal vez es momento para un cambio. Los niños están creciendo, necesitan cosas diferentes, y creo que podría ser mejor para todos si hiciéramos otros arreglos. Era el enfoque de cobarde vago indirecto, permitiéndole llenar los blancos en lugar de declarar claramente lo que estaba tratando de hacer. Esperanza se quedó muy quieta por un momento largo, sus manos entrelazadas frente a ella, su expresión ilegible. Cuando habló, su voz llevaba la dignidad de alguien que había enfrentado rechazo antes y lo había sobrevivido. Entiendo, señor Mendoza. ¿Cuándo le gustaría que me fuera? La pregunta era simple, práctica, pero golpeó a Roberto con fuerza inesperada. ¿Cuándo quería que se fuera? Nunca, respondió su corazón inmediatamente. Mañana, demandó su orgullo herido. El conflicto entre estos impulsos lo dejó sin palabras por varios segundos demasiado largos. 2 semanas deberían ser notificación suficiente. Finalmente logró, odiándose a sí mismo y odiándola a ella, y odiando la situación que los había llevado a este momento imposible. Esperanza asintió una vez, como si archivara información importante. Prepararé un reporte detallado de las rutinas y preferencias de los niños para quien venga después, y trataré de explicarles que esto es lo mejor para su desarrollo. Su profesionalismo ante lo que equivalía a abandono emocional solo hizo que Roberto se sintiera peor. Había esperado enojo, lágrimas, súplicas, reacciones que habrían justificado su decisión y lo habrían hecho sentir justo en lugar de cruel. En lugar obtuvo gracia bajo presión, dignidad en derrota y la sensación inquietante de que ella lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Gracias, dijo incómodamente. Proporcionaré referencias excelentes, por supuesto, y si necesitas tiempo para encontrar otra posición, es muy amable, interrumpió Esperanza gentilmente, pero estaré bien. Siempre lo estoy. La conversación terminó ahí, ambos reconociendo que cualquier cosa más solo profundizaría las heridas siendo infligidas. Esperanza dejó su oficina con la misma competencia silenciosa que traía a todo, y Roberto se quedó solo con sus reportes financieros, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta para todos los involucrados. Los números en las páginas se desdibujaron mientras se dio cuenta de que, por primera vez en su carrera de negocios, había tomado una decisión que se sentía fundamentalmente incorrecta, aún mientras la ejecutaba. Las siguientes 2 semanas pasaron como un desastre en cámara lenta. Roberto vio a Esperanza prepararse para su partida con eficiencia metódica, organizando años de conocimiento acumulado sobre sus hijos en archivos ordenados y notas detalladas. Entrenó a su reemplazo, una mujer severa llamada señorita Patterson, que Janet Morrison había recomendado, con paciencia generosa, a pesar de saber que esencialmente estaba entrenando a su propia sucesora en el arte de amar a sus niños. Lo más dolorosamente, la vio explicar a Miguel y Lucas que se iría, su voz estable y reconfortante aún, mientras su mundo se derrumbaba alrededor de ellos. Les dijo que era momento para ellos de tener nuevas experiencias con alguien que pudiera enseñarles cosas diferentes, que crecer significaba aprender a despedirse de personas que amas, que sus sentimientos por ellos nunca cambiarían, aun si no podía estar con ellos todos los días. La reacción de los niños fue inmediata y devastadora. Se aferraron a ella con dedos desesperados, prometiendo ser mejores, nunca más hacer ruido durante sus historias, nunca pedir algo extra si solo se quedaba. Sus lágrimas empaparon sus vestidos simples, sus súplicas desgarraron su compostura y su negociación desesperada rompió algo en el pecho de Roberto que no había sabido que estaba entero. ¿Por qué papá te está haciendo ir?, preguntó Miguel con la directness de la inocencia infantil. ¿Hicimos algo malo? ¿Hiciste algo malo? La respuesta de Esperanza fue una obra maestra de amor protector. A veces, corazón, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre lo que piensan que es mejor para los niños. Tu papá los ama muchísimo y cree que este cambio será bueno para ustedes mientras crecen.
Mi trabajo siempre fue cuidarlos hasta que fueran lo suficientemente grandes para necesitar diferentes tipos de cuidado. Lucas, menor pero igualmente perceptivo, presionó más profundo. «¿Pero no nos amas? ¿No quieres quedarte con nosotros para siempre?» Esta pregunta casi rompió completamente la compostura de Esperanza. Roberto, observando desde el pasillo donde pensó que estaba escondido, vio su cara arrugarse por solo un instante antes de que recuperara control. Su respuesta llegó en un susurro que llevó a través de la casa como una oración. «Los amo más que todas las estrellas en el cielo, más que todos los peces en el océano, más que todas las hojas en todos los árboles en todo el mundo. Ese amor no se va cuando las personas se van. Vive en su corazón para siempre, y donde quiera que esté, los estaré amando cada día». En la noche final de Esperanza, hizo algo que rondaría a Roberto por meses después. Tocó la puerta de su oficina y preguntó si podría tener una palabra con él privadamente. Levantó la vista de su computadora, donde había estado fingiendo trabajar mientras en realidad contaba las horas hasta que la disolución de su familia estuviera completa. «¿En qué puedo ayudarte, Esperanza?», preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Extendió un sobre manila grueso con ambas manos, como si presentara una ofrenda. «Quería darle esto antes de irme. Es algo que he estado guardando para los niños, fotos, dibujos, notitas sobre sus logros e hitos. Pensé que tal vez algún día podrían querer saber sobre su niñez, de alguien que presenció cada día de ella». Roberto tomó el sobre con manos renuentes, inmediatamente impactado por su peso y grosor. Adentro, sabía, yacía evidencia de los 1000 momentos que se había perdido mientras construía su fortuna y nutría su duelo. Los primeros pasos, las primeras palabras, los juegos favoritos, los miedos a la hora de dormir, los descubrimientos vespertinos, todo documentado por alguien que había reconocido su importancia aun cuando él no lo había hecho. «Esperanza», comenzó. Luego se detuvo, inseguro de cómo terminar la oración. «Lo siento, cometí un error. Por favor, no te vayas. Te necesito. Los niños te necesitan. Todos te necesitamos». Las palabras se amontonaron en su garganta, pero orgullo y confusión las mantuvieron encerradas. «Está bien, señor Mendoza», dijo suavemente, como si pudiera escuchar sus pensamientos no expresados. «Entiendo por qué sintió que esto era necesario. Está protegiendo a su familia de la mejor manera que sabe. Respeto eso, aun si duele». Su perdón se sintió peor que el enojo habría sentido. Roberto quería que rugiera contra él, que revelara algún defecto en su carácter que justificaría su decisión. En lugar, le ofrecía gracia que no merecía y entendimiento que no podía reciprocar. Se sintió más pequeño de lo que se había sentido en su vida, disminuido por su dignidad y su propia cobardía. «Espero», continuó Esperanza, su voz volviéndose más fuerte, «que quien los cuide después los ame de la manera que merecen ser amados. Son niños especiales, señor Mendoza. Tienen su inteligencia y la bondad de su madre. Van a hacer cosas maravillosas en este mundo». Se fue entonces, sin fanfarrias o discursos finales, llevando una sola maleta y la fotografía descolorida de los gemelos que había guardado por 2 años. Roberto se paró en la ventana de su oficina y vio su figura pequeña desaparecer por la entrada, tragada por la noche chilanga que no ofrecía confort o redención. Por primera vez desde la muerte de Isabela, lloró, no por su esposa, sino por la mujer viva que acababa de permitir que caminara fuera de su vida y los corazones de sus niños. La señorita Patterson llegó la mañana siguiente con credenciales y referencias y una eficiencia brusca que debería haber sido reconfortante. Estableció horarios y rutinas con precisión militar, mantuvo límites apropiados con habilidad profesional y manejó las necesidades diarias de los niños con experiencia competente. Era todo lo que Roberto pensó que quería en una cuidadora, formal, distante, apropiadamente enfocada en asuntos prácticos en lugar de conexión emocional. Dentro de una semana, el hogar Mendoza había regresado a su estado previo de orden estéril. Las comidas eran servidas a tiempo, la ropa era doblada y guardada con precisión geométrica, la tarea era completada bajo supervisión estricta, y las horas de dormir eran impuestas sin negociación o flexibilidad. La señorita Patterson mantenía límites perfectos,
era claramente personal, los niños claramente pupilos, y Roberto claramente el empleador. El papel de nadie era ambiguo o confuso, pero algo vital había dejado la casa con Esperanza, y su ausencia se volvía más opresiva cada día. Los niños se movían por sus rutinas con cumplimiento mecánico, su exuberancia natural amortiguada por duelo y confusión. Comían sus comidas perfectamente nutritivas sin entusiasmo, completaban sus tareas sin creatividad, y se iban a la cama sin la risa o canciones que una vez habían llenado las horas vespertinas. La señorita Patterson manejaba su comportamiento, pero no podía alcanzar sus corazones. Supervisaba sus actividades, pero no podía inspirar su alegría. Roberto se encontró escuchando sonidos que ya no venían, el tarareo suave de Esperanza desde la cocina, la charla emocionada de los niños, mientras compartían sus descubrimientos con alguien que genuinamente se preocupaba por escucharlos, la calidez fácil que había gradualmente transformado su casa de mausoleo a hogar. La eficiencia de la señorita Patterson era admirable pero fría, su competencia impresionante pero sin alma. Hacía su trabajo exactamente como fue prescrito, nada más y nada menos. Dentro de un mes, las personalidades de los niños comenzaron a cambiar de maneras que alarmaron a su padre. Miguel, una vez aventurero y extrovertido, se volvió malhumorado y retraído. Lucas, previamente ansioso y afectuoso, creció pegajoso y temeroso. Dejaron de correr a saludar a Roberto cuando llegaba a casa del trabajo. Dejaron de compartir historias de sus días. Dejaron de pedir cuentos extra para dormir o aventuras de fin de semana. Su mundo se había encogido a los confines estrechos de deber y rutina, drenado del amor espontáneo que lo había hecho expansivo y mágico. La casa misma parecía reflejar este invierno emocional. Cuartos que habían crecido cálidos y acogedores bajo la influencia de Esperanza, revirtieron a su esterilidad de museo anterior. Las flores ya no eran recogidas del jardín para alegrar mesas de cocina. Las ventanas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol y aire fresco que podrían perturbar el control climático perfecto. Las mismas paredes parecían ecoar con ausencia, recordando a Roberto de lo que había perdido aún mientras trataba de convencerse de que había hecho la elección correcta. Los reportes escolares comenzaron a reflejar el estado emocional de los niños. Los maestros notaron compromiso disminuido, falta de entusiasmo por proyectos que una vez los habían emocionado, y un retiro general de interacciones sociales con compañeros de clase. Las calificaciones de ambos niños permanecieron aceptables. La señorita Patterson se aseguraba de que la tarea fuera completada, pero la creatividad y chispa que habían marcado su trabajo académico anterior estaba notablemente ausente. Se habían vuelto estudiantes obedientes en lugar de aprendices ansiosos, cumpliendo requisitos sin abrazar posibilidades. Roberto trató de salvar la distancia creciente entre él y sus hijos a través de actividades tradicionales padre-hijo, juegos de béisbol, viajes de pesca, salidas costosas a parques temáticos y eventos deportivos. Pero estas aventuras se sintieron forzadas y artificiales, faltándoles la facilidad natural que había caracterizado la vida familiar cuando la calidez de Esperanza había infundido cada interacción. Los niños participaron educadamente, pero sin entusiasmo genuino, sus corazones claramente en otro lado. Lo más doloroso para Roberto comenzó a descubrir justo cuánto había hecho Esperanza, que él nunca había notado o apreciado. Había sido la traductora emocional de la familia, ayudándolo a entender los estados de ánimo y necesidades de sus hijos. Había sido su consuelo en crisis pequeñas, su animadora en victorias diarias, su lugar suave para aterrizar cuando el mundo se sintiera duro o confuso. Había sido la guardiana de sus memorias, la narradora de sus historias, la testigo de su crecimiento que hacía que cada momento se sintiera significativo en lugar de rutinario. La señorita Patterson manejaba sus necesidades físicas con competencia impresionante, pero no tenía interés en sus mundos emocionales. Servía proteína y vegetales sin consideración por sabores favoritos. Imponía horas de dormir sin flexibilidad para circunstancias especiales y supervisaba actividades sin entusiasmo por sus descubrimientos. Era una empleada perfecta según estándares convencionales, pero no era y nunca podría ser lo que Esperanza había sido,
una presencia amorosa que había transformado servicio en vocación, deber en devoción. El punto de quiebre llegó en una tarde lluviosa en mayo, cuando Roberto regresó del trabajo temprano para encontrar a ambos niños sentados silenciosamente en la sala familiar, mirando una televisión que ninguno parecía estar realmente viendo. La señorita Patterson estaba en la cocina, eficientemente preparando la cena mientras contaba los minutos hasta que su día de trabajo terminara. El contraste con tardes que recordaba de la tenencia de Esperanza era crudo y desgarrador, sin risa, sin conversación, sin sentido de experiencia compartida o afecto mutuo. Esa noche, después de que la señorita Patterson se había ido y los niños habían pasado por sus rutinas de hora de dormir con precisión mecánica, Roberto se sentó solo en su oficina y se forzó a confrontar lo que su orgullo le había costado a su familia. Abrió el sobre manila que Esperanza le había dado en su noche final, esparciendo sus contenidos sobre su escritorio como evidencia en un caso que finalmente estaba listo para examinar honestamente. Las fotografías contaron una historia que nunca se había molestado en aprender: el viaje de sus hijos de bebés a niños, capturado no en poses formales, sino en momentos de vida genuina. Esperanza había documentado sus primeros paseos exitosos en bicicleta, sus caras emocionadas en mañanas de Navidad, sus expresiones orgullosas cuando dominaban nuevas habilidades. Había conservado su arte, sus comentarios divertidos, sus preguntas sobre el mundo, sus expresiones de amor por miembros de familia tanto presentes como oídos. Pero fueron las notas escritas a mano de Esperanza las que verdaderamente rompieron el corazón de Roberto. Había registrado no solo logros, sino motivaciones, no solo éxitos, sino aspiraciones. Había notado que Miguel amaba historias sobre caballeros valientes porque quería sentirse lo suficientemente fuerte para proteger a personas que le importaban. Había observado que Lucas coleccionaba piedras lisas porque encontraba consuelo en cosas hermosas que podía sostener en su bolsillo. Había entendido que ambos niños necesitaban tranquilidad extra en noches tormentosas porque su madre había muerto durante una tormenta y había proporcionado ese consuelo sin nunca que se le pidiera hacerlo. Leyendo su documentación cuidadosa de las vidas interiores de sus hijos, Roberto se dio cuenta de que había despedido no solo a una empleada competente, sino a una cronista amorosa de los años más preciosos de su familia. Había visto a sus niños no como deberes por manejar, sino como individuos únicos, cuyos pensamientos, miedos, sueños y descubrimientos eran dignos de atención y preservación. Los había amado con la ternura feroz y protectora de alguien que entendía exactamente qué tan frágil y preciosa podía ser la niñez. Lo más devastador fue la entrada final de Esperanza, fechada el día antes de que la despidiera. Miguel preguntó esta noche si creo que su papá lo ama aún, aunque esté triste todo el tiempo. Lucas se preocupó de que no es lo suficientemente bueno porque su papá no sonríe cuando los ve. Les dije que el duelo puede hacer el amor más difícil de expresar, pero nunca lo hace menos real. Espero que algún día el señor Mendoza encuentre su camino de regreso a mostrar a estos niños hermosos cuánto le importan. Necesitan que los vea de la manera que yo los veo, como milagros que merecen sentirse queridos cada día. Roberto leyó esas palabras 3 veces antes de que su importancia completa lo golpeara. Esperanza había estado preocupada no solo sobre las necesidades inmediatas de los niños, sino sobre su relación con su padre. Había estado trabajando para salvar la brecha entre ellos, para ayudarlos a entender su distancia mientras gentilmente lo alentaba a superarla. Había interpretado su influencia creciente como una amenaza a su autoridad cuando en realidad había sido un intento de restaurar su conexión a sus hijos. Esa noche, Roberto yació despierto mirando el techo y se forzó a reconocer la verdad que había estado evitando por meses. Extrañaba a Esperanza, no solo por lo que hacía por sus niños, sino por lo que había traído a su propia vida. Su presencia lo había hecho sentir menos solo, menos cargado por el peso de la paternidad soltera, menos atrapado en la prisión de su propio duelo y confusión. Había sido paciente con sus limitaciones emocionales, apoyadora de sus intentos torpes de paternidad y generosa con su entendimiento, aun cuando había fallado en reciprocar. Más que eso,
se había estado enamorando de ella, lenta, cuidadosa, aterrorizado por las implicaciones y culpable sobre la traición que parecía representar a la memoria de Isabella. Pero en lugar de examinar esos sentimientos honestamente y trabajar a través de su complejidad, había permitido que el miedo y presión social lo llevaran hacia crueldad y rechazo. Había escogido destruir lo que podría haber sido hermoso, en lugar de arriesgar la vulnerabilidad de admitir su necesidad del amor de otra persona. La mañana siguiente, Roberto tomó una decisión que había estado semanas en formación. Llamó por enfermedad al trabajo, algo que no había hecho en más de 5 años, y pasó el día manejando por el oriente de la ciudad, buscando a la mujer que había echado de la vida de su familia. Visitó el centro comunitario donde recordaba que Esperanza había mencionado que una vez había sido voluntaria, pero el personal ahí no la había visto en meses. Trató las direcciones que pudo encontrar en registros de empleo, pero la mayoría llevaron a callejones sin salida, o personas que la conocían solo vagamente. Finalmente, mientras la tarde se dirigía hacia la noche, Roberto se encontró en una escuela primaria pequeña en La Doctores, donde programas de tutoría después de la escuela estaban terminando por el día. Un trabajador de mantenimiento reconoció la descripción de Esperanza y lo señaló hacia un salón donde tutores voluntarios de lectura se encontraban con estudiantes con dificultades. A través de la ventana, Roberto la vio sentada en una mesa de tamaño infantil, su cabeza inclinada cerca de un niño pequeño que estaba sondeando palabras en un libro ilustrado. Viéndola trabajar con ese niño desconocido, paciente, alentadora, completamente enfocada en sus luchas y victorias pequeñas, Roberto sintió que las últimas de sus dudas se desmoronaran. Esto era quien Esperanza verdaderamente era, una mujer que existía para nutrir, enseñar, amar incondicionalmente y sin expectativa de recompensa. Había traído ese mismo espíritu a sus niños, había vertido de sí misma en su desarrollo y felicidad, no porque fuera su trabajo, sino porque era su vocación. Había sido bendecido de tenerla en sus vidas, y había tirado esa bendición porque de miedo, orgullo y presión social. La sesión de tutoría terminó, y Roberto vio a Esperanza ayudar al niño a empacar su mochila y reunir su abrigo. Lo caminó al pasillo donde su abuela esperaba, las dos mujeres intercambiando actualizaciones rápidas sobre su progreso y programando su próxima sesión. Cuando el niño fue entregado de manera segura, Esperanza se volteó de regreso hacia el salón y se congeló al ver a Roberto parado torpemente en el marco de la puerta. Por un momento largo, simplemente se miraron el uno al otro a través del pasillo vacío. La expresión de Esperanza mostró sorpresa, cautela, y algo que podría haber sido esperanza antes de que la disciplina la encerrara. Se veía cansada, más cansada de lo que recordaba, y había una tristeza alrededor de sus ojos que no había estado ahí durante su tenencia con su familia. Pero su dignidad permanecía intacta, su compostura inquebrantable por su aparición inesperada. «Señor Mendoza», dijo quedamente, su voz cuidadosamente neutral, «esto es inesperado. ¿Está todo bien con los niños?» La pregunta cortó directo al corazón de por qué había venido buscándola. No, todo no estaba bien con los niños. Nada había estado bien desde que había dejado sus vidas. La casa estaba fría, los niños estaban retraídos, y finalmente estaba listo para admitir que su intento de mantener límites apropiados había destruido algo precioso que nunca podría ser reemplazado solo por competencia profesional. «No», dijo simplemente, su voz atrapándose en la sílaba única. «Nada está bien. Cometí un error terrible, Esperanza, el peor error de mi vida, y vine aquí a pedir, a suplicar, si es necesario, tu perdón y una oportunidad de arreglar las cosas». La compostura cuidadosamente mantenida de Esperanza se agrietó solo levemente, revelando vislumbres del dolor que había infligido y el amor que había sido forzada a suprimir. Miró alrededor del pasillo vacío, tal vez verificando testigos de lo que se sentía como un momento demasiado privado para consumo público. «Señor Mendoza, yo...» comenzó, luego se detuvo, claramente luchando con cómo responder a su vulnerabilidad inesperada. «Por favor», interrumpió Roberto, acercándose pero respetando la distancia que su lenguaje corporal demandaba. «Solo
Déjame decir lo que vine aquí a decir. Déjame tratar de explicar y disculparme y tal vez encontrar un camino de regreso del daño que he hecho. Lo estudió por un momento largo, luego asintió una vez. Hay una cafetería alrededor de la esquina. Podríamos hablar ahí si gusta. 20 minutos después, se sentaron frente al otro en un café pequeño que olía a pan fresco y café fuerte. Dos personas cuyas vidas habían estado íntimamente conectadas, pero que ahora se sentían como extraños, navegando territorio desconocido. Roberto pidió café que no quería. Esperanza aceptó té que apenas tocó, y por varios minutos ninguno habló, cada uno esperando que el otro comenzara una conversación que se sentía imposiblemente difícil y absolutamente necesaria. «Te he estado pensando en lo que dijiste», finalmente ofreció Roberto, sus manos envueltas alrededor de su taza de café para calidez y confort, sobre los niños necesitando verse a sí mismos de la manera que tú los veías, y me di cuenta de que nunca aprendí a hacer eso, no solo con ellos, sino con nadie. Pasé tantos años enfocado en negocios, en construir riqueza y asegurar su futuro, que olvidé cómo ver a las personas justo frente a mí. Esperanza escuchó sin interrumpir, su cara reflejando atención cuidadosa, pero esperanza cautelosa. Había sido herida demasiado profunda y recientemente para dejar que el optimismo floreciera sin evidencia concreta de cambio. Cuando Isabela murió, continuó Roberto, su voz volviéndose más fuerte mientras encontró su ritmo, pensé que la respuesta era protegerlos de más pérdida, más decepción, más razones para dolerse. Mantuve a todos a distancia, incluyéndolos a ellos, incluyéndome a mí. Pero tú viniste a nuestras vidas y les mostraste que era seguro amar otra vez, seguro confiar otra vez, seguro ser niños otra vez. Y en lugar de estar agradecido por ese regalo, me asusté. ¿Asustado de qué?, preguntó Esperanza suavemente, las primeras palabras que había hablado desde que se sentaron. Roberto consideró la pregunta seriamente, reconociéndola como una invitación a verdadera honestidad en lugar de explicaciones cómodas. Asustado de necesitarte, asustado de lo que la gente diría sobre nuestra relación, asustado de traicionar la memoria de Isabela por preocuparme por otra mujer, asustado de admitir que te habías vuelto esencial para nuestra felicidad cuando se suponía que yo era lo suficientemente fuerte para manejar todo solo. La expresión de Esperanza se suavizó levemente, aunque la cautela permanecía. ¿Y qué cambió? ¿Por qué estás aquí ahora? Porque he pasado los últimos 3 meses viendo a mis hijos volverse sombras de sí mismos, respondió Roberto sin vacilación. Porque la casa se siente como una tumba sin tu calidez en ella. Porque finalmente leí las notas que guardabas sobre su niñez y me di cuenta de que los conocías mejor de lo que yo era capaz en el momento. Los aman, Margaret. Yo te necesito. Somos una familia que perdió su camino, y tú eres la brújula que puede ayudarnos a encontrarlo otra vez. Lágrimas nadaban en los ojos de Esperanza ahora, aunque luchó por mantener su compostura. ¿Qué hay de los límites? ¿La propiedad? ¿Las preocupaciones sobre que me vuelva demasiado apegada? Roberto se inclinó hacia adelante, su voz intensa con convicción. Era un idiota. Dejé que las opiniones de otras personas importaran más que la felicidad de mi familia. Dejé que orgullo y miedo me llevaran a herir a la persona que nos había mostrado nada más que amor y lealtad. No hay nada apropiado sobre niños doliendo por alguien que fue tomado de ellas injustamente. No hay nada apropiado sobre una casa que está perfectamente manejada pero emocionalmente muerta. Alcanzó a través de la mesa pequeña y gentilmente tomó sus manos en las suyas, sorprendido por qué tan natural se sentía el contacto a pesar de los meses de separación. Esperanza, no eres solo una niñera para esos niños. No eres solo una empleada para mí. Eres familia, el tipo más importante de familia, el tipo que escoges y ganas a través del amor en lugar de accidente de nacimiento. Las lágrimas de Esperanza fluían libremente ahora, aunque su voz permanecía estable cuando habló. Nunca los olvidé, ¿sabes? A ninguno de ustedes. He llevado a Miguel y Lucas en mi corazón cada día desde que me fui. Me he preguntado sobre su trabajo escolar, sus amistades, sus sueños. He extrañado arroparlos en las noches, extrañado sus preguntas sobre todo, extrañado ser parte de sus aventuras diarias. Entonces ven a casa, dijo Roberto simplemente,
sus propios ojos brillantes con lágrimas no vertidas. Regresa con nosotros. Ayúdame a ser el padre que merecen. Ayúdame a crear el tipo de familia donde el amor es celebrado en lugar de temido, donde los límites existen para proteger en lugar de dividir. Se pausó, reuniendo valor para las palabras más importantes. Ayúdame a descubrir si lo que he estado sintiendo por ti es real y vale la pena explorar, o si me he estado engañando sobre posibilidades que ninguno de nosotros se atrevió a nombrar. Esperanza estuvo callada por mucho tiempo, sus manos aún descansando en las suyas mientras procesaba el peso de lo que le estaba ofreciendo. Roberto esperó, sabiendo que esta decisión tenía que ser suya completa y libremente tomada. Ya había traicionado su confianza una vez. Merecía el derecho de protegerse de más dolor si sentía que era necesario. «Los niños», dijo eventualmente, «¿cómo se sienten sobre la señorita Patterson? ¿Están felices con el nuevo arreglo?» La risa de Roberto fue amarga y breve. «Son como pequeños robots pasando por los movimientos de la niñez. Comen sus vegetales, hacen su tarea y van a la cama cuando se les dice, pero ya no ríen, Esperanza. Ya no corren a saludarme cuando llego a casa. Ya no piden historias o suplican por tiempo extra o se emocionan sobre planes de fin de semana. La señorita Patterson los maneja hermosamente, pero no los ama. Y los niños saben la diferencia». «¿Y tú?», preguntó Esperanza quedamente. «¿Qué necesitas de mí si regreso? ¿Qué es diferente esta vez?». Roberto conoció su mirada directamente, reconociendo esto como el momento de verdad absoluta entre ellos. «Necesito una compañera en criar a esos niños. Necesito a alguien que me llame por mis errores y celebre sus victorias y me ayude a descifrar cómo amarlos mejor. Necesito a alguien que los vea como milagros en lugar de responsabilidades, que recuerde su niñez con alegría en lugar de deber». Respiró profundamente antes de continuar. «Y necesito la oportunidad de explorar lo que ha estado creciendo entre nosotros, lenta, cuidadosamente, con honestidad completa sobre nuestros sentimientos y nuestros miedos. No te estoy pidiendo que reemplaces a Isabela o compitas con su memoria. Te estoy preguntando si estás dispuesta a ayudarme a descubrir cómo puede verse el amor después de la pérdida, qué puede significar familia cuando se construye sobre elección y compromiso en lugar de biología y obligación». Esperanza estaba llorando abiertamente ahora, pero sus lágrimas parecían estar lavando meses de dolor y decepción acumulados. «Esos niños», dijo a través de sus lágrimas, «son las luces de mi vida. Amarlos, cuidarlos, verlos crecer, no es mi trabajo, Roberto, es mi vocación, es lo que le da significado y propósito a mi vida». «Lo sé», dijo suavemente, «lo he sabido por meses. Solo tenía demasiado miedo y orgullo para admitirlo». «¿Y nosotros?», preguntó, su voz apenas arriba de un susurro. «¿Qué hay de nosotros?». Roberto levantó sus manos unidas a sus labios y presionó un beso gentil a sus nudillos, un gesto que se sintió tan íntimo como reverente. «No puedo prometer que será simple. No puedo prometer que no lucharé con culpa o confusión a veces, pero puedo prometer que mis sentimientos por ti son reales, que han estado creciendo por más tiempo de lo que estaba dispuesto a admitir, y que quiero la oportunidad de explorarlos honesta y abiertamente». Esperanza estuvo callada por otro momento largo. Luego sonrió a través de sus lágrimas. La primera sonrisa genuina que había visto de ella desde esa noche distante, cuando la había visto contar historias a sus hijos encantados. «Esos niños van a estar tan emocionados de verme», dijo, y Roberto sintió su corazón volar con alivio y alegría. 3 días después, Esperanza García regresó a la mansión Mendoza. Roberto había pasado el tiempo intermedio preparando a Miguel y Lucas para su regreso, aunque no necesitaba haberse preocupado por su reacción. Cuando su taxi se detuvo en la entrada circular, ambos niños irrumpieron por la puerta principal y corrieron hacia ella con gritos de pura alegría. Apenas tuvo tiempo de bajar su maleta, antes de que se lanzaran a sus brazos, aferrándose a ella con el alivio desesperado de exiliados que finalmente habían sido permitidos volver a casa. «Te extrañamos tanto», sollozó Miguel contra su hombro, su compostura de 8 años completamente abandonada. «Recé para que regresaras cada noche», añadió Lucas, su cara enterrada en la tela suave de su cardigan.
Esperanza los sostuvo a ambos como si fueran las cosas más preciosas del mundo, sus propias lágrimas fluyendo libremente mientras susurraba promesas de que nunca los dejaría otra vez, que su amor el uno por el otro era más fuerte que cualquier separación temporal, que algunos vínculos nunca podrían verdaderamente romperse, sin importar qué errores podrían cometer los adultos. Roberto observó esta reunión desde los escalones frontales, sus propias emociones amenazando con abrumarlo. La señorita Patterson se paró junto a él con compostura profesional, sus maletas ya empacadas para partida. Había aceptado su explicación con entendimiento brusco. Las circunstancias familiares habían cambiado, sus servicios ya no eran requeridos. Proporcionaría referencias excelentes para posiciones futuras. No llevaba resentimiento hacia las dinámicas cambiantes del hogar, habiendo reconocido desde el principio que era una solución temporal a una necesidad permanente. Esa noche, Esperanza preparó la cena en la cocina que una vez se había sentido como territorio prohibido. Hizo el favorito de los niños, espaguetis y albóndigas con pan de ajo, llenando la casa con aromas que inmediatamente transformaron su atmósfera de estéril a acogedora. Miguel y Lucas ayudaron con cada paso, charlando sin parar sobre los meses de experiencias que habían almacenado para compartir con ella, sus personalidades emergiendo de hibernación como flores, floreciendo después del invierno. Roberto se unió a ellos para la cena, una partida de su práctica usual de comer solo en su oficina, después de que los niños habían sido servidos. La conversación fluyó naturalmente, puntuada por risa e historias, sintiéndose como la comida familiar que nunca había logrado crear antes de la primera partida de Esperanza. Les preguntó a los niños sobre su trabajo escolar, sus amigos, sus esperanzas para las vacaciones de verano, tratando cada respuesta con la atención seria que los hacía sentir verdaderamente escuchados y valorados. Después de la cena, Esperanza supervisó baños y rutinas de hora de dormir con la eficiencia gentil que había caracterizado su tenencia original, pero con nueva profundidad y calidez que reflejaba su entendimiento de qué tan preciosos y frágiles eran estos rituales. Leyó cuentos para dormir con voces que trajeron personajes a la vida, cantó arrullos que se envolvieron alrededor de los niños como abrazos audibles, y ofreció oraciones de gratitud por el simple milagro de estar juntos otra vez. Cuando los niños finalmente estuvieron asentados y pacíficos, Esperanza encontró a Roberto en su oficina, donde estaba fingiendo revisar documentos, mientras en realidad escuchaba los sonidos de armonía doméstica siendo restaurada a través de su casa. Tocó suavemente en el marco de la puerta, esperando su invitación para entrar. «¿Cómo se siente?», preguntó, asentándose en la silla frente a su escritorio. «Tener vida de regreso en la casa». Roberto puso así de los papeles que no había estado leyendo y le sonrió con una apertura que habría sido imposible antes de su conversación en el café, como volver a la vida después de meses de solo sobrevivir. «No me di cuenta de cuánto de mí mismo había perdido junto contigo hasta esta noche, viéndolos ser ellos mismos otra vez. Son resilientes», observó Esperanza. «Los niños son notables de esa manera. Pueden perdonar y amar y confiar otra vez aún después de ser heridos. Podríamos aprender de ellos». «Estoy tratando de», admitió Roberto, comenzando con admitir que estaba equivocado en dejar que miedo y orgullo llevaran mis decisiones sobre nuestra familia. Comenzando con reconocer que lo que tenemos aquí, todos nosotros juntos, vale la pena proteger y nutrir en lugar de cuestionar y minar. Esperanza se inclinó hacia adelante levemente, su expresión seria pero esperanzada. «¿Qué quieres que esto se vea, Roberto? Nuestra relación, el entendimiento de los niños de nuestra estructura familiar, la manera en que navegamos a amarlos y potencialmente amarnos el uno al otro». Era una pregunta compleja que merecía una respuesta reflexiva. Roberto había pasado los últimos 3 días considerando exactamente estas cuestiones, tratando de envisionar un futuro que honrara las necesidades de todos mientras evitaba los errores que habían llevado a su separación dolorosa. «Quiero que seamos socios en todo sentido», dijo cuidadosamente. «Voces iguales en decisiones sobre la educación, disciplina, actividades, planeación futura de los niños. Quiero que entiendan que no eres solo alguien que los cuida mientras estoy en el trabajo, eres alguien que los ama completamente
y tiene autoridad igual en esta familia. Se pausó, organizando sus pensamientos alrededor de los aspectos más delicados de su relación potencial. En cuanto a nosotros, quiero la libertad de explorar lo que es posible sin esconderlo de ellos o fingir que no está pasando. Los niños son intuitivos sobre el amor. Lo sentirán si lo reconocemos o no. Preferiría ser honestos sobre nuestros sentimientos mientras ser apropiado para la edad sobre cómo los expresamos. Esperanza asintió aprobadoramente. Estoy de acuerdo. Necesitan ver relaciones adultas saludables modeladas para ellos. Necesitan entender que el amor puede crecer de maneras diferentes en tiempos diferentes. Que honrar la memoria de una persona no te previene de preocuparte profundamente por otra persona que está presente en tu vida. ¿Será difícil para ti?, preguntó Roberto con preocupación gentil. Vivir en la casa que Isabela decoró, dormir en el cuarto junto a donde solía dormir, ayudar a criar a los niños que nunca verá crecer. Esperanza consideró la pregunta seriamente, reconociendo su importancia para su éxito futuro como unidad familiar. Creo que sería más difícil amarlos a ustedes y a ellos desde la distancia que amarlos, mientras estoy rodeada de recordatorios de qué tan preciosa es la vida y qué importante es atesorar el tiempo que tenemos juntos. La presencia de Isabela en esta casa no es una amenaza para mí. Es un recordatorio de que esta familia sabe cómo amar profundamente y que hay espacio en ese amor para mí también. Durante las siguientes semanas, el hogar Mendoza se asentó en ritmos nuevos que se sentían tan familiares como transformados. Esperanza reanudó sus rutinas con los niños, pero Roberto se hizo mucho más disponible para actividades y decisiones compartidas. Comió desayuno con ellos antes del trabajo, leyendo mientras completaban tarea en las tardes, y reservó fines de semana para aventuras familiares que podrían incluir visitas a museos, caminatas en el cañón o tardes simples jugando juegos de mesa en la sala. Lo más importante, Roberto comenzó a cortejar a Esperanza con la atención cuidadosa de un hombre que entendía que el amor después de la pérdida requería habilidades diferentes que romance joven. Le trajo flores del jardín que una vez había tendido en secreto, escuchó sus historias sobre su niñez y sueños con fascinación genuina, y compartió sus propias vulnerabilidades sobre paternidad y duelo con apertura creciente. Su relación se desarrolló lenta y naturalmente, con los niños como testigos de la ternura paciente que caracterizaba amor maduro. El momento de avance llegó en un domingo por la noche, a finales de verano, cuando estaban todos asentándose para la cena en el patio trasero que daba al jardín. Miguel, ahora de 9 años y creciendo más perceptivo cada día, miró alrededor de la mesa con satisfacción obvia e hizo una observación que paró toda conversación. «Esto se siente como que somos una familia real ahora», anunció con la autoridad de perspicacia infantil. «Como Esperanza no es solo alguien que nos cuida, y papá no es solo alguien que paga por cosas, y Lucas y yo no somos solo niños que viven aquí. Estamos todos juntos porque queremos estar juntos». Lucas, levemente menor pero igualmente observante, asintió enfáticamente. «Esperanza nos ama y papá nos ama, y nosotros amamos a todos, y todos aman a todos. Así es como se supone que se sientan las familias». Roberto sintió lágrimas pinchar sus ojos mientras se dio cuenta de que sus hijos habían articulado algo que había estado luchando por definir. Esto era cómo se sentía la familia cuando se construía sobre elección y compromiso en lugar de deber y obligación. Esto era cómo se veía el amor cuando se le permitía crecer naturalmente, en lugar de ser constreñido por miedo y expectativas sociales. Esa noche, después de que los niños estuvieron dormidos, Roberto y Esperanza caminaron en el jardín iluminado por la luna, donde Miguel una vez se había perdido y Esperanza lo había encontrado. El simbolismo no se les escapó a ninguno. A veces las personas tenían que perderse antes de que pudieran ser verdaderamente encontradas. A veces las familias tenían que romperse antes de que pudieran sanar más fuertes que antes. «Te amo», dijo Roberto simplemente, las palabras no llevando desesperación o incertidumbre, solo convicción silenciosa. «Amo quien eres con mis hijos, quien eres conmigo, quien eres en el mundo. Amo tu fuerza y tu gentileza,
y tu habilidad de ver belleza y posibilidad, aún después de experimentar pérdida y decepción. Esperanza se detuvo de caminar y se volteó para enfrentarlo, su cara luminosa en la suave luz de luna chilanga. «Te amo también», replicó con simplicidad igual. «Amo tu disposición a crecer, a admitir errores, a poner la felicidad de tus niños arriba de tu orgullo. Amo al hombre que te estás volviendo y al padre que estás aprendiendo a ser». Se besaron entonces, su primer beso real, rodeados por jazmín y rosas, y la promesa de mañanas que construirían juntos. Era un beso que sabía a sanación y esperanza, de amor que había sobrevivido pruebas y emergido más fuerte que antes. 6 meses después, en una mañana fresca de diciembre, cuando la Ciudad de México usaba su mejor invierno de cielos claros y brisas frescas, Roberto llamó a los niños a su oficina para lo que describió como una reunión familiar importante. Miguel y Lucas entraron con la cautela ligera que las reuniones familiares importantes típicamente inspiraban, pero la presencia de Esperanza en el cuarto los tranquilizó de que esto era probable que fueran buenas noticias en lugar de decepción. «Saben que Esperanza y yo nos amamos mucho», comenzó Roberto, sentándose en la orilla de su escritorio para estar más cerca de su nivel de ojos. «Y saben que los amamos a ustedes dos más que nada en el mundo. Hemos estado hablando sobre cómo hacer que nuestra familia sea aún más fuerte y más oficial». «¿Se van a casar?», preguntó Miguel con directness de 9 años, su pregunta llevando emoción en lugar de preocupación. Roberto sonrió ante la perceptividad de su hijo. «Estamos pensando en eso. Pero antes de tomar cualquier decisión, queríamos saber cómo se sentirían ustedes dos sobre que Esperanza se vuelva su madrastra oficialmente, no solo en nuestros corazones». La respuesta de Lucas fue inmediata y entusiasta. «Eso sería lo mejor que podría pasar. ¿Podemos llamarle mamá si se casa contigo?». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de alegría y gratitud. «Pueden llamarme como se siente correcto para ustedes», dijo suavemente. «Lo que importa es que seremos una familia de todas las maneras que cuentan, oficial y legalmente y para siempre». «¿Nos vas a adoptar?», preguntó Miguel, demostrando el entendimiento sofisticado que vino de crecer en un mundo donde las estructuras familiares tomaban muchas formas. «Para que seas nuestra mamá real también, no solo nuestra madrastra». La pregunta reveló profundidades de anhelo que Esperanza no había reconocido completamente. Estos niños no solo la querían como esposa de su padre, la querían como su madre, su padre oficial y legal y permanente. La idea la conmovió más allá de las palabras. «Si es lo que quieren», logró a través de sus lágrimas, «y si su padre está de acuerdo, estaría honrada de adoptarlos a ambos. No amaría nada más que ser su madre de todas las maneras posibles». Roberto estaba llorando abiertamente ahora, abrumado por la perfección de este momento y estas personas que le habían enseñado lo que el amor podía lograr cuando se le daba espacio para crecer. «No puedo pensar en nada que me haría más feliz que hacer Esperanza oficialmente parte de nuestra familia y hacer que seamos oficialmente su familia también». La boda tuvo lugar la primavera siguiente en el jardín donde se habían encontrado, donde Esperanza había salvado por primera vez a Miguel y después los había salvado a todos del vacío que había amenazado con consumir su casa. Era una ceremonia pequeña atendida por amigos cercanos y los pocos miembros de familia que entendían que el amor podía tomar muchas formas y florecer en estaciones que no fueran la juventud. Pero el momento más significativo llegó no durante el intercambio de votos, sino después, cuando el juez, supervisando la adopción de los niños por parte de Esperanza, preguntó a Miguel y Lucas si entendían lo que estaba pasando y si estaban felices sobre ganar una nueva madre. «Ella no es nueva», corrigió Lucas con sabiduría de 8 años que dejó a los adultos asombrados. «Ha sido nuestra mamá en nuestros corazones por muchísimo tiempo. Ahora solo es oficial». Miguel asintió en acuerdo. «Ella es la persona que nos ama más en el mundo además de papá. Ella es la persona que nos cuida cuando estamos enfermos y celebra con nosotros cuando pasan cosas buenas y nos ayuda a ser valientes cuando tenemos miedo. Eso es lo que hacen las mamás». 5 años después, la familia Mendoza había crecido para incluir a una hija, Isabela Rosa, nombrada por la primera esposa de Roberto, con la bendición completa de Esperanza. La niña pequeña,
trajo nueva alegría a un hogar que había aprendido a atesorar los milagros ordinarios de amor diario y compromiso compartido. Miguel y Lucas, ahora adolescentes, habían crecido a ser jóvenes que entendían tanto la fragilidad como la resistencia de las familias, que habían aprendido que el amor podía sobrevivir la pérdida y que las segundas oportunidades eran regalo para ser atesorado en lugar de ser tomado por hecho. Esperanza trabajaba medio tiempo en el centro comunitario, donde Roberto la había encontrado, dirigiendo programas para madres solteras y niños de familias con dificultades. Sus antecedentes en trabajo doméstico y cuidado infantil la hicieron únicamente calificada para entender los desafíos enfrentados por mujeres, tratando de balancear múltiples trabajos mientras criaban niños con recursos limitados. El fondo de becas que Roberto había establecido en su nombre había crecido sustancialmente, proporcionando educación y apoyo para docenas de familias a través del oriente de la ciudad. Pero tal vez lo más importante, el Hogar Mendoza se había vuelto conocido entre sus amigos y comunidad como un lugar donde el amor era celebrado en lugar de escondido, donde los niños aprendían que las familias podían construirse de elección tanto como biología, donde pérdida y sanación coexistían en balance saludable. El retrato de Esperanza colgaba en el pasillo principal, no como reconocimiento de empleada, sino como matriarca familiar, su sonrisa gentil vigilando las idas y venidas diarias de personas que habían aprendido que a veces los regalos más preciosos usan el empaque más humilde. En tardes calladas, cuando el caos de horarios adolescentes y rutinas de bebé finalmente se asentaba en silencio pacífico, Esperanza y Roberto a menudo caminaban en su jardín iluminado por la luna y se maravillaban de las maneras inesperadas en que sus vidas se habían entrelazado. Había llegado a su casa como ayuda contratada y se había quedado como familia escogida. Él la había contratado para manejar las necesidades diarias de sus niños y descubrió que podía sanar su propio corazón herido. ¿Alguna vez te preguntas?, preguntó Esperanza una tal noche, la pequeña Isabella durmiendo pacíficamente en sus brazos. ¿Qué habría pasado si no hubieras venido a buscarme? ¿Si el orgullo nos hubiera mantenido separados para siempre? Roberto consideró la pregunta seriamente, como consideraba todas las percepciones de Esperanza. Creo que habríamos pasado el resto de nuestras vidas extrañándonos el uno al otro, sin entender completamente lo que estábamos extrañando. Los niños habrían crecido competentes pero no queridos, exitosos pero no nutridos. Habría construido más riqueza pero nunca aprendido lo que significa ser verdaderamente rico. Esperanza asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Las mejores cosas en la vida, amor, familia, el sentido de pertenecer en algún lugar y a alguien, no se pueden comprar o ganar a través del logro. Solo se pueden recibir como regalos y atesorar como milagros diarios. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, que una vez se había sentido como una prisión hermosa y ahora se sentía como el centro del universo, Esperanza reflejó en el viaje que la había traído de pérdida a amor, de invisibilidad a pertenencia, de las orillas de las familias de otras personas al corazón de la suya. Pensó sobre todas las mujeres como ella, las niñeras, amas de llaves, cuidadoras y amas de casa que vertían sus corazones en amar a los niños de otras personas y mantener los hogares de otras personas, a menudo sin reconocimiento o apreciación. Pensó sobre qué tan fácil era para la sociedad pasar por alto el trabajo emocional que mujeres como ella proporcionaban, tratar su devoción como servicio profesional en lugar de vocación sagrada. Pensó sobre cuántas mujeres llevaban las heridas invisibles de amar sin reconocimiento, de servir sin gratitud, de darse completamente a familias que las veían como reemplazables en lugar de irreemplazables. Pero también pensó sobre el poder silencioso que venía de amar sin condiciones, de servir sin resentimiento, de mantener dignidad ante la invisibilidad. Pensó sobre cómo ese amor, aun cuando no reconocido, cambiaba vidas y formaba corazones y creaba ondas de sanación que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podría medir o calcular. Lo más importante, pensó sobre Esperanza, la esperanza de que cada mujer que había alguna vez se sintió no vista o no apreciada, pudiera algún día encontrarse no solo reconocida, sino celebrada, no solo tolerada,
sino atesorada, no solo empleada, sino amada. Pensó sobre la esperanza de que cada acto de amor desinteresado, sin importar qué tan pequeño o no notado, tuviera el poder de transformar tanto dador como receptor de maneras que nunca podrían ser predichas o controladas. ¿Y tú? ¿Has alguna vez vertido tu corazón en cuidar a alguien que olvidó tu valor? ¿Has alguna vez amado niños que aprendieron a tomar tu devoción por hecho? ¿Te has preguntado alguna vez si el trabajo que haces con tus manos y corazón verdaderamente le importa a alguien? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque te prometo, tu amor ha dejado marcas que nunca se desvanecerán, tu servicio ha creado milagros que tal vez nunca veas, tu presencia en la vida de alguien ha hecho diferencias que se ondularán a través de generaciones. Si esta historia te conmovió, si te recordó de tu propia capacidad de amar y sanar y servir con dignidad silenciosa, por favor deja un me gusta y suscríbete para que alcance a otra mujer que necesita recordar su propio valor. Para más historias que celebran a los héroes silenciosos que mantienen familias juntas con su devoción, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje del corazón con nosotros. Nos encontraremos otra vez en la próxima historia, donde el amor conquista el miedo y los ángeles invisibles revelan sus alas.